Comenzamos en nuestro programa de hoy hablando otra vez sobre ética y deporte con el amigo Rosendo Berengüí Álvarez, quien ya ha estado con nosotros hará un par de semanas y lo seguirá estando en adelante. Ustedes saben que somos uruguayos y por sobre todas las cosas admiradores de dos escritores como Mario Benedetti, como Eduardo Galeano, un hombre que ha escrito libros importantísimos como Las venas abiertas de América Latina. Escribió sobre fútbol también. El libro se llama Su Majestad el Fútbol. Entonces quiero empezar hablándoles en uruguayo y les voy a explicar por qué. En algún momento dado, se lo leo como lo dijo él. Nosotros en Uruguay y en Argentina no decimos que fulano es muy listo, decimos que fulano es muy vivo, muy inteligente, muy rápido. En algún momento dado, Eduardo Galeano dijo: quien no se hace el vivo va muerto. Estás obligado a ser jodedor o jodido, mentidor o mentido. Tiempo del qué me importa, el qué le vas a hacer, el no te metas, el sálvese quien pueda. Tiempo de los tramposos, dijo Galeano. La producción no rinde, la creación no sirve, el trabajo no vale. En Uruguay y Argentina, al corazón le llamamos el bobo. ¿Y saben por qué? No le llamamos el bobo porque se enamora, le llamamos el bobo porque es quien más trabaja dentro del cuerpo humano. Buenas noches. Buenas noches. Por sobre todas las cosas, hice este introito porque vamos a hablar de ética. Y fuera de las ideas políticas, religiosas, deportivas que pudieran tener Mario Benedetti, que no me interesan, también Eduardo Galeano, me interesa la persona, en este caso el escritor. Y en este caso me interesa Rosendo Berengüí, pero no me interesa Rosendo Berengüí como expresidente de la Federación de Atletismo de la región de Murcia. Me interesa por su inteligencia, por lo que es como persona, por sobre todas las cosas. Entonces, quisiera que a la gente le dijeras qué es la ética. ¿La ética es igual en todo el planeta? Bueno, pues gracias porque eres muy generoso conmigo. La ética yo creo que es un concepto, es un lenguaje universal en todos los órdenes políticos, sociales, religiosos. La ética es un lenguaje universal y hay que respetarla y hay que mantenerla. El problema es que muchos no la respetan. Esa es mi impresión. Ahora, Rosendo, en todos los deportes, evidentemente, hay muchos deportistas, y sobre todo en el cono sur americano, lamentablemente, el deportista, por sobre todas las cosas, yo diría el futbolista, aunque ha avanzado bastante, viene de una extracción social muy baja. Entonces, no tiene muy claro el deportista, por aquellas latitudes, sobre todo en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, en fin. Entonces, no tiene muy claro lo de la ética. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a estos deportistas, a estos jugadores, para que dentro de un terreno de juego se comporten con la ética que deben utilizar? Hombre, el concepto de ética se asocia a la limpieza de pensamiento, de obra, de no sacar ventaja. Esa es la ética. Y yo creo que eso es tan primario que todo el mundo debiera de entenderla. No me vale mucho que alguien sea algo analfabeto o que venga de una extracción baja. Todos sabemos cómo tenemos que movernos en la vida, sabemos que hay una ley, sabemos que
cuál es el camino recto para todas las cosas, en todos los órdenes de la vida, y bueno, pues hay que inculcarla además a los que están más atrasados, hay que inculcarla y que sepan, que tengan claro que hay que andar derecho por la vida. Tengo un amigo, Rosendo, Washington, el Rusito Olivera, un zurdo espectacular. Jugó en el Peñarol de Montevideo, jugó en Bellavista, jugó en Monterrey, en México, fue el mejor jugador extranjero un año en México. Actualmente vive desde hace muchos años en Miami, en Fort Lauderdale, en Florida. Pero en fin, recuerdo que cuando jugaba en Bellavista, y te hablo de unas cuantas décadas atrás, increíblemente, el preparador físico del equipo les daba una pastillita antes del partido a cada jugador para que se la pusieran debajo de la lengua. Y Washington, el Rusito Olivera, que no había terminado primaria, tenía muy pocos conocimientos, esperaba que se diera vuelta el preparador físico y escupía aquello. ¿Por qué? Porque era muy vivo, era muy listo, como dicen ustedes, y sabía que aquello no era bueno. Entonces, hablemos de dopaje y hablemos cómo podemos hacer para que todos estos deportistas que son obligados de una manera o de otra, o sea, de una manera oculta o no, ¿qué les puede acarrear este dopaje sanguíneo que ellos realizan? Hombre, el dopaje sanguíneo es sacar, si es su propia sangre. Últimamente, en los últimos años, se están haciendo transfusiones de la propia sangre, es decir, transfusiones endógenas. Se extrae la sangre, se enriquece de una forma artificial, y después, ante una gran competición, pues se le inyectan su propia sangre. Lo que pasa es que ahí hay un problema ético, más que físico, es un problema ético. Es intentar sacar ventaja con una manipulación, aunque sea su propia sangre. El problema para mí es que el meter una sangre enriquecida permite competir en deporte a mayor nivel del que se está preparado orgánicamente. Eso al final se paga. Es decir, si tú a tu sistema cardiorrespiratorio y funcional le estás metiéndole una carga superior a la que puede aguantar por preparación física y por edad, pues al final se pagará. Ese sobreesfuerzo se paga con los años. Ahora, hablamos de deporte, hablamos de admiración en el deporte, sobre todo a los deportistas de élite, a quienes la gente acosa constantemente, no solo a los deportistas, a los artistas, a las actrices, en fin, a los cantantes. Pero, reitero, deporte, admiración, política, y ahora voy a decir por qué digo política, nacionalismo. Por ejemplo, todos ustedes saben que por allá por 1938, si no me equivoco, hubo una olimpiada o un campeonato mundial en Alemania que fue pura y exclusivamente política, por política. Y también podemos hablar de esa falsedad que es el nacionalismo, el que esté por encima de todo, el nacionalismo, antes que el verdadero deporte. ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, evidentemente muchos países, especialmente los del antiguo bloque del telón de acero, países comunistas, es decir, desde Alemania Federal hacia más al norte, hasta Rusia, Bulgaria, Checoslovaquia, Yugoslavia, en fin, todos los países que componían el bloque comunista, bueno, pues han tenido el deporte como bandera y como una expresión de su bienestar, de su cultura, y han presumido. Y el deportista incluso pues salía a competir, y los triunfos los dedicaba a su país como: este es mi país, estamos orgullosos,
esta es nuestra bandera, esta es nuestra imagen de cultura, de avance social. Bien, esto, si se quiere, si yo entiendo que muchas veces el triunfo a costa de lo que sea, el ser más alto, el ser más fuerte, el ser el más triunfador, el ser el vencedor de todo, está cerca de lo fascistoide, es decir, prima el ser superior sobre el ser más inferior. Esto es fascismo, y así lo entiendo yo. Y bueno, pues ahora hablaremos por qué se han conseguido los medios en dopaje y genética y avances genéticos para conseguir estos medios. En algún momento, estoy seguro que lo sabés porque aparte de tu trabajo con el atletismo, sé perfectamente bien que eres entrenador de fútbol y que también te apasiona, y sé que en algún momento sabés que Samuel Eto'o dijo: voy a tener que correr como un negro para ganarle a los blancos. En fin, te digo esto porque muchísimos países africanos, sus, digámoslo entre comillas, sus presidentes o sus primeros ministros se aprovechan de sus figuras, las figuras que están en Europa, tipo Eto'o, reitero, tipo Keita, bueno, cantidad de futbolistas que andan pululando por Europa. Entonces sus dirigentes los llaman para aumentar su figura en la política, tanto exterior como interior. ¿Te parece que esto es algo que realmente se pueda tolerar? Bueno, los individuos somos así. Nosotros vemos jugadores que hay en España, extranjeros, que están muy comprometidos con sus equipos, Barcelona, el Valencia, Real Madrid, Sevilla, Atlético de Madrid, muy comprometidos con sus equipos, pero cuando los llama la selección nacional respectiva van encantados y la defienden como... Son muy raros los casos, se dio un caso en Schuster, que ahora es entrenador del Málaga, y hay varios más que renunciaron a su selección. No sabemos por qué motivo renunciaron, pero normalmente cuando son llamados a su país para representar a su país, lo llame quien lo llame el presidente o el seleccionador, da igual, pero es meritorio que se dejan el alma por ir y jugar con sus selecciones. Ese aspecto es muy positivo para mí. Rosendo, sé la respuesta, pero te la voy a hacer igual. ¿Le pedirías un autógrafo a Leo Messi o a Cristiano Ronaldo? Bueno, sí, ¿por qué no? Y me haría una foto con ellos, claro, son dos grandísimos deportistas. Le están demostrando y parece ser que su conducta deportiva pues también es ejemplar, hoy por hoy. Los avances tecnológicos y los vetos que pueden haber en el futuro para esos avances tecnológicos. Por ejemplo, una pequeñez. Desde hace muchos años nosotros venimos observando, estuvimos inclusive viviendo allí en México, en Puebla y en el Distrito Federal, los árbitros de fútbol, lo habrás visto por televisión un montón de veces, cuando va a haber un tiro libre directo, que tiene que estar los jugadores a 9:15, hace la barrera al árbitro y con un spray marca la línea, ¿no? Es un avance tecnológico. ¿Por qué? Porque ahí sí sabe, aunque se ponga de espalda al árbitro, que no fueron vivos los defensas en adelantarse. Entonces, claro, hay mucho purista también dentro de todos los deportes. Entonces, estos avances tecnológicos que cada vez aparecen más, ¿pueden perjudicar o no el deporte? Pues hombre, los avances tecnológicos depende. Hay avances tecnológicos que están asumidos como muy legales. La cirugía para intervención en el aparato locomotor, ya existe cirugía.
hay medicamentos que refuerzan la fuerza, la atención. Por ejemplo, un músico pues ante un concierto pues toma unos medicamentos que le dan tranquilidad, medicamentos como la Viagra que da fuerza. Es decir, algunos medicamentos están permitidos. Los medicamentos, este tipo de medicamentos aplicados al deporte, pues ya entra en otra dinámica que está totalmente prohibida, porque ya se trataría de sacar ventajas sobre otro opositor. Volviendo al dopaje, ahora se me ocurre preguntarte acerca de dopaje genético y deporte. ¿Qué nos podrías decir? Hombre, esto es un campo enorme, estaríamos horas hablando de esto. Por citar solamente 3 o 4 casos, el dopaje genético se ha dado en los países estos que hablábamos antes, donde era muy difícil a las organizaciones internacionales entrar a hacer controles de dopaje, no estaba permitido. Yo recuerdo, estuve yo en un congreso allá por el año 88-89, un congreso de atletismo. Entonces, cuando ya empezaban las fronteras con los países del este, empezaban a abrirse poco a poco. Un par de años después, fue el año 89-90, fue la caída del muro de Berlín y ya las fronteras cayeron también. En el año 88-89, en el congreso que estuve, pues la intervención de 2 entrenadores de atletismo de la República Democrática Alemana. Uno de ellos era entrenador del Delta de Berlín, un equipo de mujeres, de atletas, mujeres. Entonces hablaba de lo conseguido, cómo se hacía el deporte, el atletismo en su país. Y en aquellos años, pues el conseguir nuestro grandísimo Llopart o Marín, conseguir una medalla en una olimpiada era lo máximo. Echábamos las campanas al vuelo porque era una gesta. Pues este hombre dice, bueno, las atletas que pertenecen a mi equipo, el Delta de Berlín, han ido a la última olimpiada, no sé, recuerdo si fue la de Seúl o no sé, han ido a la última olimpiada y han conseguido 8 medallas de oro con la selección de Alemania, República Democrática Alemana. 8 medallas de oro, 6 de plata y de bronce no sé cuántas. Es decir, ya las de bronce, que eran el tercer puesto, ya ni le echaban cuenta. Claro, ¿cómo se conseguía eso? Decía, el Estado pone a disposición de todos los entrenadores del deporte en Alemania, de cualquier deporte, pone todos los medios, y los fisiólogos, y los investigadores, y los equipos médicos para sacar el rendimiento. Nos importa el rendimiento. El individuo es lo de menos. Nos importa el rendimiento. Y pone todos los medios a nuestro alcance, genéticos, de doping. ¿Qué pasa con esto? Pues que han llevado siempre, todos estos países han llevado unos estudios muy superiores al resto del mundo. Yo conozco que han sacado ellos en los años 30, 40, después de la Guerra Mundial, han sacado métodos de entrenamiento que nos hemos enterado, los occidentales nos hemos enterado cuando ellos han dejado de utilizarlos, porque han sacado otros más modernos. Y el dopaje igual, es decir, nos hemos enterado de prácticas dopantes cuando ellos ya han dejado de hacerlas, porque han sacado otras muchas más modernas. Podría citar algo de genética. Juntar a un biotipo, un hombre y una mujer, 2 biotipos perfectos, en fuerza, en estatura, en genes, juntarlos, tienen un hijo, hacer que tenga un hijo, y ese hijo dentro de 20 años será medalla olímpica. Ya el Estado se encargará de educarlo y prepararlo para que sea un deportista de élite dentro de 20 años. Eso se ha dado. Se ha dado también, nos hemos enterado después, en aquella época no se publicaba nada. Ni ellos, ni los entrenadores de estos países publicaban nada. Publicaban interna, pero fuera de sus países no salía ninguna información, ni ningún libro que pudiera abrirnos los ojos a los demás. El hecho de que una deportista de élite pues quedara embarazada, se embarazaba, se congelaba la sangre
y ante la víspera de un acontecimiento mundial como es una olimpiada o un campeonato del mundo, esa sangre se inyectaba, era la suya, se inyectaba, las embarazadas tienen una sangre muy enriquecida, tiene muchas propiedades energéticas, la sangre de la embarazada, esa sangre se congelaba, después se ponía y se acaba en grandes rendimientos. Esas prácticas se han dado. Bueno, últimamente han nacido algunos otros sistemas. Por ejemplo, ahora en el Campeonato del Mundo, en el Campeonato del Mundo de invierno de Sochi, en Rusia, pues se ha hablado de un gas que parece ser, nos hemos enterado ahora, pero parece ser que ya están muchos años los rusos y algunos de su entorno están utilizando. Es un gas que se aspira, gas Ason se llama, se aspira y tiene unas propiedades, eso es indetectable. Lo mismo que es indetectable en las corrientes eléctricas a los músculos para activarlos, eso se ha dado. Y bueno, su genética y bueno, ¿qué quieres que te diga? Justamente te adelantaste a la pregunta que tenía en mente. Hasta hace algunas horas, no muchas, ambos evidentemente fuimos teenagers, y cuando íbamos a las discotecas de repente venía alguien a ofrecernos alguna pastillita para que nosotros ingiriéramos estando allí bailando. Yo no sé, yo creo que en aquella época bailábamos el fostro, en fin. Pero hay cada vez más, y sobre todo en los gimnasios, una participación cibernética en los deportistas. He llegado a tener invitados aquí, sobre todo un invitado que hacía de la participación cibernética su modo de vida hacia los deportistas. Un día lo invité, que viniera, trajera todo lo que él ofrecía y no volvió. ¿Qué te parece esto? Hombre, pues eso es comercio puro y duro. ¿Qué quieres que te diga? Es un comercio puro y duro, ilegal, y con el que no estoy de acuerdo y no te lo puedo decir más. ¿Se ha deshumanizado entonces, lamentablemente, el deporte? No, realmente no. Siempre existirán casos de... Claro, los deportistas de élite, algunos son chicos jóvenes y, en fin, ¿no? Y de mediana edad, que les exigen unos resultados sus respectivas federaciones nacionales, el Consejo Superior de Deportes, que da dinero para que las marcas comerciales que los patrocinan exigen resultados y caen en la tentación de tomar sustancias para aumentar su rendimiento, porque tienen que conseguir los resultados, porque es un medio de vida que tienen, son profesionales. Yo recuerdo, citaré un caso que yo tuve cuando hice el curso de entrenador de fútbol allá por los años 70, hace ya muchos años. Estaba yo en Granada, en la escuela de entrenadores de Granada, que es donde hice el curso, y hice allí tenía muy buena relación con el Granada Club de Fútbol y el cuerpo técnico, y uno de los jugadores que hizo el curso conmigo y nos hicimos buenos amigos fue Javier Ederra. Era un jugador de Granada, había sido anteriormente, años antes, había sido internacional un par de veces, era de Pamplona y, en fin, estuvo varios años en Granada y ahí se retiró. Entonces recuerdo que una de las charlas, el grupo de estudios que teníamos, también había un traumatólogo de Jaén que estaba haciendo el curso y nos juntábamos los tres a hacer un grupo de estudios. Una de las veces que estábamos estudiando, al levantarse de la mesa, se cogió la rodilla y hacía como dice, oír lo que da hace la rodilla, clac, clac, igual que cuando se abre una navaja, clac, de muelles. Entonces este traumatólogo dice, bueno, tú sabes, Javier, porque se había inyectado mucho, es decir, por jugar, por estar en primera línea, por no ser suplente, se había tenido que inyectar muchas veces y para estar en forma y seguir jugando, porque la rodilla tenía ya mucho problema. Dice, Javier, tú sabes que cuando seas más mayor tendrás que llevar un bastón. Sí, lo sé, pero mientras tanto tengo que estar ganando dinero, tengo que estar ahí. Y mira, nos dice, con los dedos de la mano, quizá algún dedo más, pero un poco, son las personas, los jugadores de fútbol
profesionales que han hecho dinero para poder retirarse después tranquilamente. Pero yo no. Y el dinero que he ido cogiendo lo he enviado a mi padre y a mi hermano, que tienen en Pamplona una fábrica de muebles de cocina. Invertí, él era un socio más, invertí ahí el dinero. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que muchos muchachos, muchos deportistas se ven obligados, bueno, es una filosofía, una forma de ser, se ven obligados a hacer cualquier cosa por mantenerse arriba, por seguir jugando, por no ser suplente, y bueno, pues, en fin, no estoy de acuerdo, pero... No te voy a hablar solamente, o sea que la pregunta no va solamente dirigida hacia aquellos deportistas de élite, hacia aquellos directivos de élite, hacia aquellos árbitros de élite. La pregunta va dirigida a todos los niveles deportivos. Hay algo que es muy, pero muy importante, y es responsabilidad. Entonces todos los días estamos viendo que grandes jugadores, grandes deportistas, presidentes de clubes notorios van a la cárcel, están a la sombra. Se ha perdido definitivamente la ética de responsabilidad a todos los niveles deportivos. Bueno, es una cuestión de... En el fondo está el dinero. En el fondo la pérdida de la ética muchas veces está el dinero como cuestión principal. Naturalmente, sobre todo para los directivos que manejan, ahora se están viendo últimamente muchos casos de millones que se han perdido por ahí, en comisiones, no se paga Hacienda, bueno, en el fondo es el dinero. Yo creo que cuando algunos dirigentes, ya se ha visto uno recientemente, van a la cárcel por sentencia judicial, bien está en la cárcel. Nuestro realizador, la gente te ha visto doblar la cabeza, nos dice que ya estamos al borde de terminar esta entrevista. Quiero que ustedes sean testigos de que nuestro gran amigo Rosendo Berenguí Álvarez siga viniendo a estar con nosotros muy, pero muy seguido. Para terminar entonces, vamos a hablar de algo también que lamentablemente se ha perdido, y muchísimo, sobre todo en algunos continentes donde a uno le da una tremenda pena haberlo vivido, inclusive in situ. Vamos a hablar de los derechos, para terminar, la última pregunta, derechos humanos en el deporte. Enumera algunos de los derechos humanos que no se deben transgredir bajo ningún punto de vista en el deporte. Pues algunos derechos, pues la libertad de decidir qué deporte se quiere hacer, acceso a la salud a través del deporte, el deporte como relación social, la promoción del deporte por las entidades públicas y también las privadas, aunque las privadas no tienen obligación, pero las públicas tienen que mantener el deporte como medio de convivencia, de relación social, y tiene que ser una política que esté impregnada de política, de aspectos sociales. Ese es para mí los principios de los derechos humanos en el deporte, que esté impregnado de compromiso social, además por parte de los directivos, entrenadores, federaciones, clubs. Eso para mí son los principios de la ética en el deporte. ¿La seguimos en 15 días? ¿Sí? Vale, de acuerdo. No tenemos el nombre de ustedes más que agradecerle entonces a Rosendo el que venga, ya no diría a engalanar, los dos estamos viejos y somos feos los dos, así que engalanar no engalanamos nada. Eso sí, hay una cosa que para terminar la nota quiero que no olviden, porque él
jamás lo olvidó. Y él sabe y está totalmente de acuerdo, estará totalmente de acuerdo conmigo cuando me sienta a decirle que ustedes procuren no ser personas, hombres con éxitos, sino personas, hombres y mujeres con valores. Eso es lo más importante de todo. Unos consejos y seguimos adelante.